Americano. Cuando hablamos sobre el tráfico de esclavos blancos en los Estados Unidos, pero también en América Latina y el Caribe, intentemos poner este tipo de trabajo en un contexto histórico, respondiendo la siguiente pregunta. ¿Hubo esclavo blanco en algún tiempo en la historia? La respuesta es sí. Se estima que la esclavitud ha estado presente desde el inicio de la humanidad. Los egipcios tenían esclavos, los griegos tenían esclavos, y el Imperio Romano es famoso por esto. Y, dato sorprendente, muchos de ellos habían sido blancos. Y no hablemos del esclavo de los musulmanes. El número de esclavos disminuyó algo en la Edad Media, como resultado de la caída del Imperio Romano. Pero se repuso cuando los musulmanes intentaron conquistar Europa, en la zona que hoy todos conocemos como España, las costas italianas y Bizancio, lo que hoy es Estambul. A los musulmanes no se les permitía tomar a otros musulmanes como esclavos, pero eso no contaba a los cristianos y los judíos, por lo que mataron a muchos de los cristianos, pero capturaron a muchas mujeres blancas y las vendieron como esclavas sexuales en todo el mundo, especialmente Norteamérica, pero también el mundo árabe. Todos sabemos que existen muchas historias asociadas al destino de esas mujeres blancas. También durante cientos de años, los musulmanes en España capturaron y esclavizaron a los blancos y lo llevaron al norte de África, llegándose algunos a lugares tan lejos como la India. Esta práctica continuó por los sarracenos y otomanos hasta el siglo XVIII. Y la literatura de esa época está llena de referencias al respecto. No olvidemos a los antiguos griegos y los romanos, quienes sometían a la esclavitud a los pueblos que conquistaran y a los culpables de ciertos delitos, siendo su principal mano de obra y la base del ocio que era parte de la cultura de esa época. Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, se estima que entre 1.125.000 de europeos fueron capturados y vendidos como esclavos por piratas berbéricos, comerciantes de Túnez y Trípoli, además de un número desconocido capturado por los piratas y traficantes de esclavos turcos y marroquíes. Los esclavistas tuvieron el nombre de costa de Berberia, es decir, la costa mediterránea del norte de África, lo que hoy es Marruecos, Argelia, Túnez, Libia. Hay informes de redada de esclavos de Berberia en toda Europa Occidental, incluida Francia, Irlanda, Italia, Portugal, España, Inglaterra y tan al norte como Islandia. Cómo los británicos fueron parte del comercio de esclavos blancos hacia los Estados Unidos. Históricamente los británicos fueron esclavizados en grandes cantidades, generalmente por comerciantes ricos y señores de la guerra que exportaban los esclavos indígenas de la región de la época prerromana y por invasores extranjeros del Imperio Romano durante la conquista romana de Gran Bretaña. Según el censo de Domesday Book, más del 10% de la población de Inglaterra en el 1806 era esclava. Si bien no existía ninguna legislación contra la esclavitud, Guillermo el Conquistador introdujo una ley que impedía la venta de esclavos en el extranjero. Los comerciantes británicos se convirtieron en participantes importantes en la trata de esclavos en el Atlántico a principios del periodo moderno, como parte del sistema de comercio triangular. Los armadores transportaban esclavos africanos occidentales a posesiones europeas en el Nuevo Mundo, especialmente a colonias británicas en las Indias occidentales, para ser vendidos allí. La esclavitud prevalecía en Gran Bretaña. Los británicos indígenas o población local de baja clase se exportaban habitualmente,
Tras la conquista romana de Gran Bretaña, la esclavitud se expandió y se industrializó. Después de la caída de Gran Bretaña romana, tanto los anglos como los sajones propagaron el sistema esclavista. Uno de los primeros relatos sobre esclavos de la Gran Bretaña medieval proviene de la descripción de niños rubios de York, vistos en Roma por el Papa Gregorio Magno, en una biografía escrita por un monje anónimo. Los vikingos comerciaban con los reinos gaélicos, picto, británico y sajón, mientras lo atacaban en busca de esclavos. Los traficantes de esclavos sajones a veces trabajaban en alianza con comerciantes nórdicos. A menudo vender británicos a los irlandeses. Durante el siglo XVII, los ingleses deportaron a cientos de miles de irlandeses y en menor medida escoceses a sus plantaciones del Caribe y Norteamérica como esclavos. Incluso hubo excepcionalmente una película Captain Blood con Errol Flynn y Olivia Halliday en el 1935 sobre ellos. Por supuesto, no fueron llamados esclavos, sino más bien sirvientes tratados. A los ingleses, esos maestros del eufemismo, también en el siglo XVIII, los esclavos irlandeses eran vendidos en la actual Guyana y los habitantes blancos de Antigua y Montserrat eran esclavos irlandeses. En Australia, la servidumbre por contrato se aplicó a unos 162,000 convictos hasta el 1868. Cuando se habla del mercado de esclavos blancos en los Estados Unidos, nunca ha sido un foco de atención. Por alguna razón que todos sabemos, los medios controlados se centran exclusivamente en la esclavitud negra. Eso te da la impresión de que solo los blancos son responsables de esclavizar a los negros y que solo los negros eran esclavos. De hecho, los negros en África practicaban una esclavitud generalizada de su propia especie. La esclavitud era endémica en África y tribus enteras eran esclavizadas mediante conquistas de forma regular. Cuando llegaron los traficantes de esclavos árabes, judíos y blancos en la costa de África, en la parte sur del desierto de Sahara, rara vez tuvieron que viajar tierra adentro y luchar o perseguir a sus presas. Fueron encontrados en la costa por africanos más que dispuestos a vender esclavos por miles. En Estados Unidos, los registros muestran que los esclavos negros eran propiedad no solo de unos pocos blancos ricos, sino también de negros libres e indios cherokee. En algunos casos, estos negros e indios incluso poseían esclavos blancos. Los esclavos blancos eran en realidad propiedad de negro e indio en el sur, hasta tal punto que la Asamblea de Virginia aprobó la siguiente ley en el 1670. Se promulga que ningún negro o indio, incluso si está bautizado y disfruta de su propia libertad, podrá adquirir a nadie cristiano. Los registros de la época revelan que los negros libres a menudo eran dueños de esclavos negros. En el 1717 se propuso que los requisitos para la elección a la Asamblea de Carolina del Sur fueran propiedad de un hombre blanco. Desde el 1609 hasta el principio del siglo XVIII, la mitad y 2/3 de todos los colonos blancos llegaron al Nuevo Mundo como esclavos. Los esclavos blancos talaron los bosques, drenaron los pantanos, construyeron los caminos, sudaron en los campos y murieron como moscas en las fábricas infernales. Poseídos como propiedad, no tenían derechos ni recursos ante la ley. Se aplican las leyes sobre la esclavitud fugitiva tanto a ellos como a los negros, y si alguno de ellos huye de su amo. Los esclavos negros eran caros y aunque a veces se lo utilizaban con cierta crueldad, no se le utilizaba más allá de los límites establecidos en la resistencia humana.
habría sido un desperdicio de una costosa inversión. Los esclavos blancos, sin embargo, formados por la población excedente, pobre y no deseada de Gran Bretaña, estuvieron disponibles por casi nada. Solo unos peniques para un matón que los subió al bordo de un barco que se dirigía al oeste. Por lo tanto, eran prescindibles. Desde el 1641 hasta el 1652, más de 500.000 irlandeses fueron asesinados por los ingleses y otros 300.000 fueron vendidos como esclavos. La población de Irlanda cayó de 1.500.000 a 600.000 en una sola década. Durante la década del 1650, más de 100.000 niños irlandeses entre 10 y 14 años fueron separados de sus padres y vendidos como esclavos en las Indias Occidentales, Virginia y Nueva York. En esa misma década, alrededor de 52.000 irlandeses, en su mayoría mujeres y niños, fueron vendidos a Barbados y Virginia. Otros 30.000 hombres y mujeres irlandeses también fueron transportados y vendidos a su mejor postor. En el 1656, Cromwell ordenó que 2.000 niños irlandeses fueran llevados a Jamaica y vendidos como esclavos por los colonos ingleses. La trata de esclavos irlandesa comenzó cuando Jaime II vendió 300.000 prisioneros irlandeses como esclavos al Nuevo Mundo. Su proclama exigía el envío de 1.625 presos políticos irlandeses al extranjero y vendidos a los colonos ingleses en las Indias Occidentales. A mediados del siglo XVII, los irlandeses eran los principales esclavos vendidos en Antigua y Montserrat. En ese momento, el 70% de la población total de Montserrat era esclavos irlandeses. Irlanda se convirtió rápidamente en la mayor fuente de ganado humano para los comerciantes ingleses. La mayoría de los primeros esclavos del Nuevo Mundo, uno quiera aceptarlo o no, realmente eran esclavos blancos. Hoy en día, mucha gente evita llamar a los esclavos irlandeses como realmente eran, esclavos. Se le ocurrían términos como sirvientes para describir lo que le pasó a los irlandeses. Sin embargo, en la mayoría de los casos, a partir de los siglos XVII y XVIII, los esclavos irlandeses no eran más que ganado humano. Por ejemplo, la trata de esclavos africanos apenas comenzaba durante ese mismo periodo. Está bien documentado que los esclavos africanos a menudo eran tratados mucho mejor que los homólogos irlandeses. Ahora hablemos un poco sobre un tipo de esclavitud voluntaria conocida como servidumbre por deudas o servidumbre por contrato. Un empleado subcontratado o trabajo por contrato es un empleado contratado dentro de un sistema laboral no libre que está obligado por un contrato a trabajar para un empleador en particular durante un periodo de tiempo fijo. A menudo se permitió al empleador asignar mano de obra de un contratado a un tercero. Los contratos generalmente se celebran por escrito por un pago específico u otro beneficio o para satisfacer una obligación legal, como la servidumbre por deuda. Una vez que se completó el contrato, a los sirvientes contratados se le concedió libertad o ocasionalmente parcela de tierra. En muchos países, los sistemas de trabajo por contrato han sido prohibidos. Muchos irlandeses vinieron voluntariamente y aceptaron proporcionar hasta 7 años de trabajo a cambio de un pasaje al Nuevo Mundo y comida, vivienda y refugio durante su contratación. Al final de este periodo, su amo estaba legalmente obligado a concederles derechos de libertad en forma de tierra o capital. Otros sirvientes fueron transportados de mala manera como prisioneros políticos, vagabundos, personas que habían sido definidas como indeseables por el Estado. Al igual que los esclavos, los sirvientes contratados podrían ser comprados con el permiso de su dueño. Estaban sujetos a castigos físicos y los tribunales imponían su obligación de trabajar. Sin embargo,
sí conservaron ciertos derechos restringidos. Esto contrasta con los esclavos que no lo tenían. Hasta finales del siglo XVIII, los servidores por contrato eran muy común en la Norteamérica británica. A menudo era una forma para que los europeos pobres inmigraran a las colonias americanas. Firmaban una escritura a cambio de un pasaje. Una vez expirado su contrato, los inmigrantes eran libres de trabajar para ellos mismos o para otro empleador. En algunos casos, las escrituras se hizo con el capitán de un barco, quien era un patrón en las colonias. La mayoría de los sirvientes contratados trabajaban como jornaleros o sirvientes domésticos. Entre la mitad y 2/3 de los inmigrantes blancos a las colonias americanas entre la década de 1630 y la Revolución Americana habían estado bajo este tipo de escritura. Historiadores y economistas han debatido los efectos económicos de la esclavitud en Gran Bretaña y las colonias norteamericanas. Algunos analistas, como Eric Williams, sugieren que eso permitió la formación del capital que financió la revolución industrial, aunque la evidencia no es concluyente. El trabajo de esclavo fue parte integral del asentamiento temprano de colonias que necesitaban más gente para trabajar y otros trabajos. Además, el trabajo esclavo produjo los principales bienes de consumo que fueron la base del comercio mundial durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX, como fue el café, el algodón, el ron, el azúcar y el tabaco. La esclavitud era mucho más importante para la rentabilidad del comercio mundial durante el siglo XVIII y a principios del siglo XIX. La esclavitud era mucho más importante para la rentabilidad de las plantaciones y la economía de los Estados Unidos en la parte sur, y la trata de esclavos y los negocios asociados eran importantes tanto para New York como para Nueva Inglaterra. Ahora hablemos un poco sobre mis conclusiones sobre el tópico el cual abordamos anteriormente. ¿Por qué es importante conocer la historia de la esclavitud, tanto la de los negros como la de los blancos? Algo que los negros descendientes de esclavos tienen que entender es que romper con ese mito asociado por la narrativa blanca, donde solo se enfoca en la esclavitud de los negros africanos que llegaron a América en condición de esclavos, aceptando, según lo dicho anteriormente, que así como hubo un mercado de esclavos negros, también hubo un mercado de esclavos blancos. Otra cosa que los descendientes de esclavos africanos tienen que aceptar es que el color de la piel no tiene nada que ver por su condición de grupo racial esclavizado, tanto por los blancos europeos como por los musulmanes. Su condición de esclavo se debió ante otros grupos étnicos y tribales, eran considerados como mucho más débiles en su capacidad de defenderse de grupos enemigos agresores. En pocas palabras, los negros no fueron esclavos por ser negros, sino por el bajo desarrollo en el cual ellos vivían como grupo humano, quienes pertenecían a una civilización menos avanzada ante un grupo de naciones más avanzadas económicamente, militarmente y socialmente, quienes esclavizaron parte de la población africana y posteriormente colonizaron todo el territorio de África. No nos engañemos a nosotros mismos. Ser descendiente de esclavo es algo que no nos llena de orgullo. Por el contrario, algunas veces lo negamos porque sentimos vergüenza del pasado histórico de nuestros ancestros negros, quienes aparte de ser esclavizados, también tenían una posición de grupo étnico-racial, lo cual era dominado. Es algo que crea una imagen negativa de nosotros mismos. Y cuando estamos frente a los blancos, eso crea una sensación de inferioridad, lo cual se mira a los negros como los perdedores y los blancos como los ganadores. Y nadie desea estar asociado con un grupo perdedor. Pero, de la misma forma que tú como negro no te gustaría estar asociado con un ancestro esclavizado, de la misma manera muchos blancos en este momento tampoco desean reconocer que ellos pueden ser los descendientes de un esclavo blanco, el cual era considerado como un perdedor ante otro grupo étnico blanco de su mismo grupo racial. Tal vez por eso, los blancos siempre, cuando se habla de la historia de la esclavitud, solo se enfocan en la esclavitud de los negros,
como una forma de seguir promoviendo el mito de la superioridad que algunos de ellos creen por simplemente tener un color de piel diferente. También para mantener el mito de que los negros siempre han sido unos perdedores y los blancos siempre han sido unos ganadores, cuando todos sabemos que históricamente esta es una falacia promovida por la élite blanca en todas las naciones post-esclavistas, en América y Latina y en el Caribe, pero también en los Estados Unidos. Una falacia la cual es responsable de una lucha racial que existe en muchas naciones en este momento. Damas y caballeros, si te gustó este tipo de contenido, por favor suscríbete a este canal. Dejas tus comentarios, pero sobre todo, aparte de darle me gusta, comparte este tipo de material como una forma de apoyar el trabajo que nosotros estamos haciendo en este momento. Por ese lado, 1.000.000 de gracias.